Aunque para el 83% de los venezolanos la economía es su principal preocupación, también la corrupción es un problema de indiscutible importancia. No solo quebranta nuestro marco de valores, sino que para el 89% la corrupción agrava la crisis económica. Veamos otros datos. Según la más reciente encuesta nacional por muestreo de Interlaces, correspondiente al mes de abril de este año, 65% aprueba la creación de la Policía Nacional Anticorrupción y 82% opina que los dirigentes políticos que solicitaron sanciones contra Venezuela deben ser juzgados. ¿Pero qué piensan los venezolanos acerca de cómo combatir la corrupción? Esto es lo que concluyen los estudios cualitativos de Interlaces. Como parte de la cercanía que exigen de sus dirigentes y líderes, los venezolanos consideran que el control ejecutivo sobre la gestión, las políticas de supervisión y seguimiento de la actividad pública, así como la aplicación de severos castigos, son herramientas insustituibles para golpear la inmoralidad administrativa. ¿Cómo van a derrotar la corrupción si no salen a la calle, si no escuchan y no ven lo que está pasando? Así opinan los participantes en los focus group. No deben confiarse solo por las fotos y los videos, nos dicen. Valoran la Contraloría Social, es decir, la vigilancia que pueden desplegar las comunidades. También los venezolanos exigen carácter de los más altos dirigentes, mano de hierro, para poner orden y vigilar a los funcionarios. Los ciudadanos consideran que primero que nada hay que designar a funcionarios capaces, pero después hay que supervisarlos, incluso a quienes más confianza se les tiene. Las palabras clave son supervisión y carácter. Supervisión, es decir, monitoreo estricto de la gestión de gobierno. Carácter, para reprender y castigar. Lo que el presidente Maduro hace con las manos, los corruptos lo destruyen con los pies, concluyen. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, el fiscal de la dignidad, Tarek William Saab, abogado, político y poeta, activista en defensa de los derechos humanos desde su juventud. Fue diputado al Congreso Nacional, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y luego ocupó cargos en la Asamblea Nacional. Fue gobernador del estado Anzoátegui durante 2 periodos, defensor del pueblo y en el año 2017 es designado como fiscal general de la República. Hoy la Fiscalía General de la República es una de las 3 instituciones públicas que generan mayor confianza en el país. Bienvenido, fiscal. ¿Cómo está? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Saludos a tu teleaudiencia y atento pues a cualquiera de tus interrogantes. Hasta el miércoles 19 de abril, según tenemos información, el balance de la lucha anticorrupción sumaba 61 detenidos y más de 170 allanamientos en 5 tramas de corrupción que investiga el Ministerio Público. ¿Cuál es el balance de la lucha anticorrupción de la Fiscalía General? Bueno, sí, efectivamente ha sido muy ardua esa lucha, esa batalla, ese trabajo, y yo quisiera verla desde un contexto más, aparte de esto, que circunstancialmente y lamentablemente está ocurriendo de carácter global, de carácter estructural y orgánico. Es deber del Estado venezolano, a través de un principio de cooperación entre poderes públicos, luchar contra la corrupción, porque eso es
defender y proteger la ética, defender y proteger la moral, defender y proteger, yo diría, la vida del venezolano de a pie, los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque obviamente el tema de la corrupción no es un tema que solamente involucra, fíjate este detalle, a organismos e instituciones públicas, también a particulares, que como empresarios, comerciantes, sean de maletín o no, pueden alentar, pueden instigar a un funcionario público a delinquir. Y entonces hay una allí componenda, un concierto de intereses totalmente negativos, putrefactos, que dañan la vida cotidiana de una nación. Yo quiero verlo desde ese punto de vista. O sea, luchar contra la corrupción es levantar la bandera de la ética, del servidor público que accede a un cargo no para enriquecerse en lo individual, sino para servirle a la comunidad, en este caso, si es un cargo de elección popular, que lo eligió. Si es un cargo de Estado, al poder público al cual representa. Lamentablemente, en medio del camino, en el mundo, en todas las épocas de la civilización moderna tal cual lo conocemos, ese flagelo ha existido y ha persistido a través de milenios, de centurias. Por eso yo digo que es una lucha ardua, difícil, que tiene que ver con los valores y los antivalores, la lucha entre valores y antivalores. Yo creo que es bueno siempre volver a los filósofos antiguos, volver a lo que decía sobre este tema de la ética Sócrates, Platón, Aristóteles, lo que decían los estoicos, porque cuando tú lees lo que ocurrieron en esas centurias pasadas y tú ves el tiempo presente, pareciera que todo se hubiese detenido. Lo que cambian son los personajes, las modalidades, la tecnología ayuda ahora a lo bueno, pero también a lo malo. Y en este sentido, desde ya puntualizando lo que me preguntas, el tema de la trama PDVSA Cripto, que también tuvo que ver con la detención de algunos miembros del Poder Judicial, el alcalde de Las Tejerías, entre otras instituciones como la CBG, fíjate que se fueron sumando, Cartones de Venezuela. Cuando tú haces la cifra global, llegan a 61 detenidos, pero de PDVSA Cripto, entre funcionarios y empresarios, son 43. Si vas sumando los de la CBG, los de Cartones de Venezuela, los del Poder Judicial y el tema de la alcaldía de Las Tejerías, sumarían todas estas tramas de corrupción a 61 detenidos. Eso implica una lucha sin cuartel de parte del Estado venezolano, donde ha tenido un papel estelar, y lo hemos dicho, el ciudadano jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro, que ha sido la persona como jefe de Estado, que junto al Ministerio Público y los órganos auxiliares de justicia hemos tenido el pulso día a día de lo que ha venido ocurriendo y hemos llevado, yo diría, a buen puerto un castigo, una sanción. Porque fíjate, si nosotros nos vamos a las décadas pasadas en Venezuela, ¿cuál es el caso de lucha contra la corrupción conocido que tuvo detenido? Y la gente te responde, cualquiera, el Chinito de Recalde. Sí. O sea, ¿cómo puede ser que en 40 años aquí nada más el Chinito de Recalde fue el que fue procesado por delitos de corrupción? Entonces, yo quiero que ese debate lo planteemos en términos reales. En cambio, fíjate, ahorita yo te pudiera decir que nosotros tenemos un balance incluso más global de este puntual de PDVSA Cripto. Nosotros hemos investigado 31 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera. 31. 31. En ellas han sido judicializadas 232 personas y 76 han sido condenadas. Solo en PDVSA. Solamente en PDVSA. Eso a partir de nuestra llegada al Ministerio Público en agosto del año 2017. Ahora, eso te da a ti una visión real de lo que ha sido la lucha del Ministerio Público
en esta tarea, pero luego podemos hablar incluso de lo que hemos hecho dentro del propio Ministerio Público para depurarlo. Adelante. Porque es una lucha interna también terrible, fuerte, de día a día, para hacer valer esto que te estoy diciendo aquí teóricamente en este programa. Es decir, ¿qué hacemos nosotros dentro de nuestra institución? Puertas adentro. Bueno, el balance te lo voy a inmediatamente a referir posterior a que te diga, por ejemplo, cuántas personas hemos imputado nosotros por delitos de corrupción, más allá de la industria petrolera. 16.144 personas. Son cifras 16.000. realmente... Sí, son entre, algunos dirían sorprendentes, pero para nosotros tiene una parte pedagógica, porque prevenir es sancionar. Si tú sancionas, tú vas previniendo el delito. Por ejemplo, fíjate tú qué importante ha sido la lucha férrea contra las violaciones a derechos humanos, que de 2017 a la fecha ha bajado el índice de violaciones a derechos humanos en Venezuela en un 40%. Y tenemos cómo demostrarlo estadísticamente. Ahora, ¿por qué? Porque es que la sanción y la búsqueda de justicia por parte del Ministerio Público contra los violadores de derechos humanos ha sido espectacularmente puntual, objetiva, independiente, imparcial, y hemos logrado sentencias condenatorias en casos emblemáticos e incluso en casos hasta de lo que ha sido las matracas en las alcabalas, donde yo no sé si tú recuerdas, en su momento yo dije, bueno, mira, ante el acoso de estas personas hagamos lo siguiente, que sean grabados en las alcabalas, o un funcionario que violente los derechos humanos, que sean grabados porque eso es un medio de prueba. Y fíjate que eso ha tenido un resultado positivo. Obviamente estamos hablando cuando ocurre el exceso y el abuso policial. Entonces fíjate señor fiscal, sí. Vamos a hacer una pausa comercial ¿Cómo? Y continuamos con este extraordinario balance contra la corrupción y la violación de los derechos humanos. Muchas gracias. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Tarek William Saab, fiscal general de la República, una de las 3 instituciones que generan más confianza en el país. Continuamos con el balance, señor fiscal. Bueno, fíjate, esa confianza, esa credibilidad no es de gratis. Esa confianza y esa credibilidad ha sido ganada con un trabajo sostenido, porque si tú te pones a ver qué era el Ministerio Público antes de nosotros llegar a esa institución clave para la democracia, yo diría, era una mezcla de bodega con pulpería y con un cartel de extorsión y de corrupción. Durante largo periodo de tiempo fue así. Generaba no solo desconfianza en la gente, sino a la gente le daba hasta miedo ir a la fiscalía, porque muchas veces los fiscales atendían a la gente y aplicaban terrorismo judicial, psicoterror. Y bueno, ya veremos cómo nosotros hemos castigado severamente a fiscales, a directores. Fíjate que recientemente una directora que estaba adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos, pertenecía a la Dirección de Doctrina, imagínate, se puso a negociar con una abogada, extorsionando a una persona y que devolverle una vivienda con $16,000. Ahorita está presa. Aparte de fiscales superiores y fiscales que lo podemos, te poder dar la cifra, pero fíjate tú, de esas 16.144 personas imputadas, fueron presentadas ante los tribunales 6.067 acusaciones. Y hay un total de 3.976 personas condenadas. Yo quiero ver en el hemisferio occidental qué ministerio público, qué democracia, qué país nos muestra cifras como esta, que tienen estadísticas con expedientes, con nombre, con apellido, con cédula, con causa, es decir, abierto a cualquiera verificación. Entonces es un tema no solo importante, sino que tenemos que valorar, porque fíjate, ¿qué ocurre en los países de América Latina en temas como este? Yo nunca veo escándalos tras escándalos tras escándalos, pero no hay una cruzada de este calibre, de este nivel.
como el que Venezuela en los últimos 5 años, a partir del 2017, particularmente de nuestra llegada al Ministerio Público, hemos tenido en esta materia. Entonces, fíjate, yo te quiero destacar que aparte de las personas detenidas por PDVSA Cripto, tenemos, por ejemplo, entre ellos detenidos al Superintendente Nacional de Criptoactivos, SUNACRIP, el Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA, un exdiputado, o sea, solo en esa trama, o sea, gente de altísimo nivel, un exgobernador, en el caso de quien fuera presidente de Cartones de Venezuela. Y obviamente, aparte, dentro de todo esto que te menciono, de la Corporación Venezolana de Guayana, aparte de su expresidente, tenemos la cifra de 9 detenidos. Aspiramos que se hagan efectivas las órdenes de aprehensión y que logremos el objetivo de tenerlos todos a buen resguardo. Pero fíjate un detalle que yo refería en 2 ruedas de prensa para explicar este tema. No solo ha sido esto, sino desmantelar la red de prostitución que tenían estos sujetos. O sea, cómo el uso de mujeres jóvenes para captar, digamos, dentro de la trama de corrupción, fuga de capitales y legitimar capitales, lavar dinero. Nos hemos enterado que algunas de estas mujeres, varias de ellas detenidas, aparte de ejercer lamentablemente esta circunstancia que te narro, totalmente al margen de lo que significa la ética, estos sujetos le otorgaban contratos y las convertían de la nada en empresarias. ¿Empresarias de qué? Empresarias de la nada. Uno dice que empresarias de la dona, no sé de qué será, pero de empresarias no tienen nada. Lo cierto es que varias de ellas están detenidas. Mira, ¿cómo funcionaba el modus operandi ahí en el caso PDVSA Cripto? Bueno, ¿Qué consistía? ¿Cómo se desarrollaba ahí? Yo lo he explicado. Un red de funcionarios, altos funcionarios, valiéndose, yo diría, de los cargos que tenían en ese momento, procedían a ejecutar operaciones, suponte tú, compra, venta de petróleo con la modalidad de los buques. Muchos de esos buques se perdían, no aparecía el dinero. Nosotros teníamos, fíjate tú, antes que estallara todo esto, 10 investigaciones abiertas sobre desaparición de buques con carga petrolera sin ingreso de dinero al Estado venezolano, ojo, antes que estallara todo esto. Esto comienza a ser investigado formalmente por el Ministerio Público, ya lo refirió el ciudadano presidente Nicolás Maduro y mi persona en su momento, entre los meses de octubre y noviembre del año pasado. Entonces, fíjate, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas, fíjate esto, a Petróleos de Venezuela. Por eso que el ingreso de esas operaciones no entraban al Estado. Y con el tema de las criptomonedas, los iban lavando, los iban desapareciendo para generar una crisis económica que afortunadamente fue detenida. Yo puedo decir que la operación fue truncada. Hay un daño. Obviamente. Agudizar, agravar la crisis económica. Sin duda. ¿Con qué objeto? Bueno, la conclusión es clara. Generar una implosión de la economía venezolana para buscar un saldo político desfavorable al Estado venezolano. Porque todo ese dinero, ¿para dónde y para qué? Obviamente obedecía a un plan político nefasto que ha sido no solamente judicializado y procesado, sino ha sido develado, descubierto y sus responsables detenidos ante los tribunales, ante todo, yo diría, los organismos de seguridad del Estado, los órganos auxiliares que nos han acompañado. ¿Habrá cargos entonces? No, pero fíjate, por conspiración. No, y traición a la patria. Traición a la patria. Los funcionarios todos tienen imputaciones por traición a la patria, por lo que te narro. Tú estás buscando un desfalco de la República, ¿para qué? Para ganar una ventaja. Bueno, mira, son 30 años mínimo lo que les va a tocar a estas personas. Ahora, fíjate, ¿cómo era la modalidad?
de estas operaciones paralelas a PDVSA, exprofesa, hecha por estos responsables de esta delincuencia organizada. Se hizo a través de asignación de cargas de crudo a la SUNACRIP. Imagínate eso. Y a particulares sin ningún tipo de control administrativo. Ahí no había ningún tipo de control administrativo en computadora, con vinculaciones directas a tesorería, de la entrada del dinero, del costo, nada de ello. Incumpliendo obviamente con las normativas de contratación. Esa es la, digamos, la modalidad delictiva. Luego que comercializaban el crudo asignado en los buques, ¿verdad? Ilegalmente, no legalmente, se incumplía con los pagos correspondientes. ¿A quién? A Petróleos de Venezuela. Entonces, imagínate tú, yo creo que buscaban desfalcar la economía nacional. Las cifras son inmensas, yo no soy temerario para dar cifras, estamos en un proceso de primera fase de investigación, vamos a la etapa de acusación, pero obviamente las cifras son inimaginables, importantes, pero tú sabes qué es lo que yo digo dentro de lo que pudiera haber a veces la desazón y la gente que me está viendo, que me está oyendo, que afortunadamente paramos este plan, que afortunadamente fue develado y hay sancionados, hay presos y algunos todavía por aprender. Entonces, ¿qué hubiese ocurrido si nosotros no investigamos y esto continúa, Chemel? Oye, mira, esto va hacia un simplemente escenario de pesadilla inimaginable. O que tú detengas a esta persona y no expliques por qué están detenidos y qué fue lo que hicieron. Entonces estamos hablando de una trama de corrupción altamente explosiva que fue develada a tiempo, que está siendo judicializada, que está siendo procesada, y lo importante es que el país va a ver una recuperación económica. Y va a haber castigo. Pero es que ya está viendo el castigo, ¿no? Está viendo que las imputaciones todas recorren entre 25 a 30 años, por Dios. Mire, fiscal, una reflexión para continuar después con el balance. Tú eres un hombre progresista, has estado vinculado a la defensa de los derechos humanos. Una de las banderas del progresismo, de la izquierda, en Venezuela siempre fue la moral. Bueno, de eso te hablé en la introducción del programa, no fue casual. Claro. Y estamos en plena revolución, donde han aflorado casos dramáticos de corrupción. ¿Qué sientes tú cuando ves a camaradas incorporados a esto? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Conversamos con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Quería tu reflexión política, humana, moral, cuando ocurren estos casos en un proceso de cambios, en un proceso revolucionario, cuya una de sus banderas fundamentales es la moralización de la administración pública y de la sociedad en general. Bueno, creo que la reflexión la comencé hablando de la ética y de la moral, empezando, antes que me hicieras cualquier pregunta. Y he ido reflexionando en el desarrollo del programa. Cuando ves a camaradas... Bueno, te lo dije, aparte del asco, las ganas de hacer justicia, la voluntad de sancionar, la voluntad de que la sanción signifique lo que te acabo de decir, que se recupere, y yo creo que estamos en marcha de una recuperación importante de la economía venezolana, y que esto sirva de ejemplo, de escarmiento a quienes osen, ¿verdad?, teniendo un cargo de elección popular, un cargo de Estado, manchar la reputación de ese servicio público y obviamente a ellos mismos, porque es una gente que al final pareciera que están enfermas, son trastornados, gente que no tiene sentido no solo de patria, pero no se quieren a sí mismos ni a su familia, porque ellos saben, claro. y yo te digo, tienen las características del delincuente nato,
Actúan como psicópatas. La gente a veces cree que un psicópata es un esquizofrénico, un paranoico. Un psicópata es aquel que rompe las reglas sociales porque no le teme a ellas. Entonces, bueno, estamos hablando de gente que no le hizo esto creyendo que iban a ser intocables y ahí están, ¿no? No solo castigados, ahí hay una doble sanción contra todos ellos. Aparte de la judicial, la moral. Claro. Entonces, yo creo que la reflexión que estamos viendo es que esto es un ejemplo para los que tienen cargo de elección popular, cargos de Estado, cargos públicos, sea de cualquier nivel, civil, militar, etcétera. Véanse en el espejo de esto que ha pasado, el repudio general que tienen estas personas. Yo creo que no las quieren ni su propia familia y que el país se va a derrumbar hacia un mejor destino, porque la reflexión conclusiva es que los budistas decimos, no todo es 100% malo, te lo estoy haciendo coloquialmente, y no todo es 100% bueno. De lo malo hay una lección positiva. La lección positiva es esta que te estoy diciendo, que se está haciendo justicia, que se está sancionando, que tiene que haber un debate moral, pedagógico. Yo creo que el Ministerio Público está cumpliendo una labor ahorita importante, lo podemos hablar en el desarrollo del programa, que tiene que ver con los programas banderas de carácter educativo que previenen, por ejemplo, el consumo y tráfico de droga, que previenen el acoso escolar, que previenen y sancionan la pedofilia, la agresión a menores, que protegen al adulto mayor. El más reciente que acabamos de lanzar, lo podemos hablar en el transcurso del programa, es el Ministerio Público protege al adulto mayor, porque hemos visto casos terribles de nietos, de hijos, agrediendo a sus abuelos y padres de más de 80 años de edad, de más de 70 años de edad, para quitarle su casa fraudulentamente y echarlos a la calle, por ejemplo. Increíble. Pero hemos castigado. Sí. Mira, hemos sancionado, hemos recuperado esas viviendas. No son casos aislados. Claro. Alguien diría, no, pero eso pasó puntualmente. No, lo hemos visto repitiéndose, sí. Porque ya luego que se sanciona uno y se ve que hay justicia, entonces hay la confianza de denunciar. Y eso yo creo que es positivo. Mira, además de la trama esta PDVSA Cripto, hay otras tramas también de corrupción en PDVSA. ¿Están relacionadas también estas tramas de corrupción con casos como Cartón de Venezuela, CBG, Industrias Básicas? Todas están relacionadas. ¿Están relacionadas? Porque ¿Son actores, en la misma banda? Porque los actores pertenecen al mismo grupo delictivo. ¿Me entiendes? O sea, todos estaban sincronizados en esa actuación. Y allí tú ves, por ejemplo, la detención de quien fuera presidente de la CBG. Sí. La detención de los que fueran presidentes de Cartones de Venezuela, la detención del presidente de, en este caso, Sunacrip, y así sucesivamente, los más altos mandos de quienes tuvieron que ver con todo este tema. Una trama que se venía gestando desde hace varios años, ¿no? Una conspiración. Yo pienso que sí, porque cuando nosotros comenzamos en el año 2017, en agosto, a combatir la corrupción en PDVSA, arrancamos en la faja petrolífera del Orinoco. Ahí desmantelamos varias bandas, cayeron presos varios gerentes de varias petros, están todas documentadas esas ruedas de prensa que dimos en su momento. Pero fíjate tú, el impacto luego fue a otras petros. Tuvimos que ir a Occidente, tuvimos que ir a prácticamente hacer una limpieza en todas esas gerencias donde fueron detenidos 2 exministros, varios presidentes de Petro. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que no hay corrupción que pueda tener un matiz o un color. Esta era de este color, esta era así, esta era asado. Yo creo que esta, de alguna manera, tiene que ver con aquella, que te estoy hablando del año 2017, 18, 19, por ejemplo, la banda del innombrable RR. Casi todos están presos. Este se encuentra prófugo de la justicia venezolana en Italia, pero ese es un capo de la corrupción más bastarda que nosotros hemos explicado con lujo de detalle, y varios de sus compinches están presos. Ahora, Italia debe entregarlo.
al innombrable RR, a los que están en España, a los que están en Estados Unidos. Ve que ahorita abrieron un juicio en Estados Unidos donde están citando a Reiter vía telemática porque 2 procesados por corrupción petrolera contra la industria venezolana, PDVSA, detenidos en Estados Unidos, mencionan ya directamente a RR como el responsable de sobornarlo, de quitarle millones de trillones de dólares para comprar inmuebles y transferencias bancarias. Entonces, para mí, el estilo, la nauseabunda manera de actuar, la tenemos en este tipo de conducta que, afortunadamente, como te lo dije, dentro de lo negativo de esto, han sido perseguidas, judicializadas y sancionadas. Ahora, quien siga creyendo que lo puede hacer impunemente, mira, véase entonces, repito, en la realidad de estos sujetos presentados ante los tribunales con todo el repudio del pueblo de Venezuela. Y bueno, mira, yo siento que esta lucha ha tenido el apoyo de todos. Tú ves dentro del dolor que ello significa, quién puede estar en contra de esto, ¿no? Como te decía, por ejemplo, la ley entra por casa. Nosotros tenemos procesados a 365 funcionarios dentro del Ministerio Público por delitos de corrupción. A la fecha han sido imputados 187, de los cuales 76 fueron acusados y 39 ya están condenados. Recientemente, el 18 de abril, lamentablemente tuvimos que detener a una exdirectora. Pero yo creo que lo importante es dar este ejemplo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que implica la temeridad de cometer estos delitos, utilizando un cargo, yo siento que lo van a pensar 2 veces y hasta 3 y 4. Por más locos que puedan ser. ¿Me entiendes? Porque aquí está actuando el Estado venezolano de manera implacable y se está haciendo justicia. Mira, se habla de revisar leyes, de promulgar nuevas leyes. Ya hay una aprobada, o porque está por aprobación, la ley de extensión de dominio, ¿no? ¿Qué propuestas tiene el Ministerio Público en este campo para legislar? Pero por favor, me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Conversamos con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Le preguntaba, señor fiscal, sobre el balance que está haciendo la Fiscalía acerca de estos casos de corrupción. Bueno, sí, efectivamente yo creo que, como tú mencionabas también el tema de las leyes pudiéramos hacer al respecto y el balance de las mismas. En relación a la ley de extinción de dominio, el Ministerio Público realizó las observaciones y las recomendaciones pertinentes que fueron tomadas en cuenta para su segunda discusión. Es una ley sumamente importante, pero aparte de ello, nosotros hemos, en temas que tienen que ver con derechos humanos, con protección a niños, niñas, adolescentes, hemos presentado a la Asamblea Nacional 7 leyes. Acuérdate que la iniciativa legislativa puede partir también de instituciones. Entonces yo creo que el Ministerio Público se coloca a la vanguardia de las instituciones que pueden en este caso hacer. ¿Cuáles son esas 7 recomendaciones? Tienen que ver, por ejemplo, con una ley para incorporar derechos humanos de tercera y cuarta generación en base al principio de la progresividad. Leyes que tienen que ver con protección a niños, niñas, adolescentes para mejorar lo que tenemos hasta este momento. Inclusive, yo creo que es pertinente que veamos la posibilidad de que un adolescente de entre 14 y 16 años que cometa un delito atroz pueda ser judicializado más allá de la consideración de que el castigo sean 10 años. Porque hemos visto casos terribles donde a esa edad
adolescentes han cometido delitos de este tipo. Incluso yo creo que se abre un debate para otros delitos. Yo creo que es importante todo esto. Está ocurriendo la lucha contra la corrupción. Sería importante ver hasta qué punto las penas pudieran ser, dependiendo de la cualidad del delito, como máxima 30 años. Okay. Pudiera ser 40, pudiera ser 50, pudiera ser 60. Se piensa en una ampliación de las penas. Yo creo que el debate, lo estoy proponiendo desde hace ya un tiempo, debe darse, no solo, como te dije, en lo que te refería a la comisión de hechos atroces por parte de adolescentes, en relación a este tema de la corrupción. Son debates que debe abrir la sociedad y que pueden tener, repito, didáctica y pedagógicamente el alcance de la prevención final. Yo creo en relación a la defensa de los animales, nosotros hemos presentado una nueva ley de protección a la defensa del medio ambiente y de protección a los animales. Yo creo que el Ministerio Público ha sido vanguardia en ello, porque yo he dicho una frase reflexiva en base a mi experiencia. Quien mata por venganza o por placer a un animal, lo hará, lo pudiera hacer mañana contra un niño o contra un anciano. O sea, nadie puede banalizar eso. ¿Me entiendes? Yo creo que a estas alturas es imposible que se banalice. Incluso hemos visto que algunos de los que actúan de esa manera tienen antecedentes penales, tienen antecedentes policiales. Y son potenciales delincuentes y asesinos. Entonces, bueno, hemos presentado una ley a este respecto y así sucesivamente. Ahora, programas bandera del Ministerio Público en defensa de la mujer. Yo quisiera destacarte que nuestros fiscales de protección a las mujeres han realizado 55.119 actuaciones en el año 2022, solo en el año 2022. En el año se realizaron, en ese año pasado, 11.622 imputaciones y se presentaron a 14.467 acusaciones. Yo creo que si vamos a hablar de un sector vulnerable, la mujer, como madre de familia, como muchas veces madre y padre, merece todo el apoyo del Ministerio Público. Lo estamos logrando no banalizando ni dejando en la frivolidad cualquier acción que implique la agresión por placer, por hobby, por locura. Por abuso, sí. Hacia una mujer. Miren, y ahí están los resultados, ¿no? Ahí están los resultados. Incluso contra los femicidas hemos logrado sentencia condenatoria de 30 años contra los femicidas. Acoso escolar, que es un tema que te ha llamado la atención, fíjate. Nosotros en el año 2022, para hablar de un balance del año pasado, en todo el territorio nacional se registraron 371 casos, con 413 víctimas. Te das cuenta que cuando nosotros lanzamos esos programas no es por azar, ahí está. Son hechos que están pasando. Frente a eso hay que actuar de manera inmediata y ahí están. Hemos presentado a 165 adolescentes que han sido imputados, 121 acusados y se han obtenido 12 condenas, porque el hecho de que tú seas adolescente, tú no tienes una patente de curso para medio matar a alguien en un colegio dentro o fuera de la instalación escolar, y ahí están los resultados. Tenemos una campaña que ha sido exitosa a nivel de prevención, a nivel de hablarle a los directores de escuela, a los alumnos en los institutos escolares, que se llama Pedofilia es Crimen. Fíjate esto, hasta diciembre del año pasado se efectuaron 400 actividades, 400, hay que verle la cara a eso, en todo el territorio nacional, con la participación de 271 centros educativos, públicos y privados. Entre ellas se brindó la formación y sensibilización a 16.910 estudiantes, docentes, padres y representantes. Obviamente que todas estas actividades que te estoy señalando están desarrollándose durante todo este año 2023. Igualmente, yo creo que es importante la campaña preventiva contra el acoso escolar. Hemos realizado 605 actividades el año pasado en todo el territorio nacional,
con la participación de 316 centros educativos, y han participado nada más y nada menos que 15.564 estudiantes, padres, representantes, etcétera. Pero hay un programa que para mí es muy querido, ¿no? Es el Ministerio Público va a tu comunidad. Te iba a preguntar Todos sobre los eso, que es miércoles. un programa muy sensible. Muy sensible, de un alto impacto. Incluso yo he participado presentándome en las instalaciones, en las entradas del Ministerio Público de varias ciudades, no solo en Caracas. Y he podido ver, mira, el rostro de la gente de nuestro pueblo cuando coloca una denuncia y rápidamente esta es increíble cómo cambia la cara a veces de dolor a satisfacción de ver que su caso no solo va a ser tramitado, sino va a ser solucionado. Y en este sentido, cuando yo te hablo del Ministerio Público va a tu comunidad, hay lugares apartados del país, zonas yo diría desprovistas a veces de lo que implica un centro urbano. No puede ser, por ejemplo, igual Caracas a Mapire, una población en la frontera con el Estado Bolívar del Estado Anzoátegui. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los miércoles nos instalamos en la Plaza Bolívar. Los fiscales superiores, los fiscales y va un director también de Caracas. Los miércoles en todo el país. En todo el país ocurre eso durante Plaza el día, Bolívar, ¿no? En las plazas Bolívar de esas comunidades. Pero entonces fíjate, vamos de los municipios más abandonados, más lejanos, hasta llegar en el mes, es como una rueda, ¿no? A centros urbanos. No sé si me explico. Sí. Porque eso va rodándose, ¿no? O sea, de un municipio a otro, hasta que llega obviamente a la capital. Pero empezamos desde los centros más despoblados. Se instala unos fiscales a atender a la gente que va llegando. Las cifras son de casi 1.000 personas que van voluntariamente. O sea, se enteran de que ahí están los fiscales y llegan y colocan su denuncia. Los que no revisten carácter penal se les orienta, se les asesora jurídicamente. Todo esto, obviamente, de manera servicial, de manera pública, de manera gratuita. Y, sinceramente, es uno de los programas de mayor impacto que hemos tenido nosotros. Hay otro Fíjate programa que hemos realizado 14.000, desde que arrancó este programa, 14.401 orientaciones. Hemos recibido denuncias formales que revisten carácter penal, porque la gente puede llegar y creer que la denuncia reviste carácter penal, pero no es, ponte que sea de carácter civil, mercantil o laboral, y nosotros ahí orientamos. Pero de carácter penal se han recibido 2.197 denuncias, y el promedio, como te dije, por jornada se acerca entre 500 a 1.000 personas, dependiendo los estados, los municipios que tú vas tocando, ¿no? Eso va variando, pero más o menos es esa la cifra. Los casos más numerosos que se atienden tienen que ver con violencia doméstica, seguramente. Mira, tienen que ver acoso escolar. Como son las comunidades. Son situaciones inherentes a la propia convivencia ciudadana que se da en esas localidades. Pero a veces son cosas como, por ejemplo, si un vecino tuyo vive de la venta de animales, un ejemplo, conejos, gallinas, etcétera, y viene el vecino, como ocurrió en un caso que yo mismo atendí, me acuerdo, en complicidad con una policía, le hurta, le roba todo eso, lo deja en la quiebra, le arruinan la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso como ese. Ahí se logró detener a ambos y se logró recuperar parte de lo robado a este ciudadano. Robo de vehículos, que son parte de la vida de esa persona. Por ejemplo, un camión para hacer mudanza. Siempre es un vecino apoyado con un funcionario. Lesiones. Ocurren también denuncias, se repiten muchas, que te menciono. Estafa. Oye, me estafó fulano. Y así pues. Pero lo importante es que ahí está el Ministerio Público. Está llegando, y eso motiva también a nuestros funcionarios. ¿Por qué? Porque tú lo sacas de la, vamos a decir, entre comillas, sensibilizas de alguna manera. Lo sensibilizas porque tú lo sacas de la oficina
y lo colocas a ver la realidad popular en carne propia, ¿no? Porque ¿quién te llega a una Plaza Bolívar de esa? Gente de nuestro pueblo, que merece ser atendida, mis queridos oyentes, mis queridos televidentes. El impacto que tiene, ha sido enorme. El impacto psicosocial es impresionante, enorme, porque sobre el estado de ánimo, sobre la esperanza. Ya la gente sabe, oye, los miércoles en la Plaza Bolívar tal, porque se hace previamente un anuncio, van a estar los fiscales atendiendo al pueblo. Tú me preguntabas al principio del programa sobre la aclaratoria de lo que ocurrió en el caso de la explosión en lechería. Bueno, efectivamente, la casa de un ciudadano de nombre Ernesto Guevara, se hicieron experticias técnicas, químicas, con nuestros fiscales y con el 6CPC. Fíjate lo que se descartó. Se descartó absolutamente la presencia de explosivos. Allí no hubo ya, está totalmente descartado que haya habido material explosivo. Solo gas, porque una tubería de gas fue... No es una bombona, es una tubería. Una tubería. Se determinó la inexistencia de producto mercaptano, utilizado para agregar al olor al gas natural en caso de fuga. Y obviamente se está investigando, eso sí, a la empresa proveedora de ese gas. Se está investigando, ya hemos abierto las experticias y hemos adelantado las investigaciones correspondientes sobre este lamentable hecho ocurrido esta misma semana en una localidad conocida, una organización conocida como Pueblo Viejo, que es una frontera, está en frontera entre el municipio Sotillo y el municipio Urbana. Es un episodio aislado, no está vinculado con ningún otro caso. Lamentablemente en esa urbanización han ocurrido incidentes similares. Accidentes de ese nivel, por eso hay que tener mucho cuidado con este tema. Las especulaciones las dejamos a los enfermos mentales, sí. De que un dron iba a matarme a mí, por Dios. O sea, si yo vivo en Caracas y nunca he vivido en ninguna de esas zonas. Cuando fui gobernador viví en la residencia Cariña, que es la residencia oficial del gobernador, durante todos los 8 años de periodo de gobierno. Pero hay gente que le desea a uno la muerte, Chemel, increíblemente, ¿no? Entonces hay gente que me mandaba, mira, ve esta noticia que te intentaron matar con un dron. Le digo, pero por Dios. ¿En algún momento habrá que legislar sobre estas noticias falsas? No, simplemente sancionarlos porque instigan al asesinato. Claro. Mira, detrás de estas cosas, cuando lanzan esto, es que un loco agarre y lo mate a uno en la calle. Claro. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a digerir esta podredumbre de seres, muchos de ellos prófugos de la justicia. Eso es muy sabroso, la cobardía. Pero bueno, aquí estamos y estamos avanzando. Yo creo que lo que tú dijiste empezando el programa, vamos a seguir haciendo bandera de ello, que el Ministerio Público siga siendo la institución de mayor confiabilidad para el pueblo, para hacer justicia. Eso es clave. Y la cercanía con las comunidades, con los vecinos, con los ciudadanos. Así va a ser. Es fundamental, no te imaginas cuánto. Amén. Bueno, señor fiscal, muchísimas gracias por este balance, por este análisis situacional. Muchas gracias a ti.